Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo voy a soldar los ESC o variadores a la placa de alimentación 5 en 1 y además también soldaré el cable del módulo Radiolink PRM03 que transmitirá el voltaje de la batería a la pantalla de la emisora Radio Control Radiolink AT102. La intro y lo vemos. Hoy vamos a soldar los ESC o variadores a la placa de alimentación y también vamos a soldar el cable que llevaría el voltaje hasta el módulo de telemetría Radiolink PRM03 y a este además se conectaría al receptor de la emisora y podríamos ver ese voltaje en la pantalla de la emisora Radiolink AT102. Vamos a empezar a ver cómo sería todo este proceso. Bien, como estamos viendo, aquí tendríamos lo que es la placa, iría colocada en esta posición, en la parte superior del cuerpo del dron. Y además con la orientación y demás de la flecha. Los cables de los ESC tendrían que entrar por el agujero que tiene en el centro para llegar hasta la parte superior y soldarse en los lugares destinados a los variadores OSC. Bien, estos ESC o variadores vamos a tener que cortar los cables a la medida la medida correcta o adecuada para llegar hasta lo que es la placa de alimentación, intentando que sean lo más corto posible, porque así evitamos lo que son interferencias radiomagnéticas y pérdidas de electricidad. Los 1 y 3, los variadores 1 y 3 irían en la parte frontal y los 2 y 4 irán en la parte trasera del dron, tal como estamos viendo ahora en la imagen. Ya eso lo vimos en el vídeo anterior, donde irían los variadores y demás. Y este sería el módulo de telemetría Radiolink PRM03, que por un lado nos va a llevar lo que es la información de la controladora de vuelo, la PIS jaula 248, por ese cable que iría al puerto de telemetría de la PIS jaula, y este otro cable obtendría el voltaje de la batería, y todos esos datos los llevaría por ese otro cable hasta el receptor de la emisora Radio Control, y desde ese receptor los mandaría hasta nuestra emisora, y en su pantalla veríamos lo que es el voltaje y todos los datos de telemetría de la controladora de vuelo. Bueno, este cable lo vamos a conectar ahí en el VCC y el GND de la placa de alimentación 5 en 1 y así sabríamos el voltaje. Bien, ahora ya tenemos el montaje también con la parte inferior para ver la posición en la que estarían los variadores OSC, sus cables saliendo desde abajo, todo. Así nos sabría un poco, o nos va a servir un poco para saber cuál sería el tamaño de cables que necesitamos. Con el cortarrente los cortaríamos y pelaríamos sus puntas. Tenemos que cortarlos todos, intentar que sean los cables los más cortos posibles. ¿Por qué? Porque bueno, por ellos va a circular corriente continua, y ya sabemos que la corriente continua pues genera muchas interferencias electromagnéticas. Bien, con los cortarrente mismo podemos pelar las puntas, y ahora lo que vamos a hacer es preestañar estas puntas de los variadores. Son sobrantes los cables y demás, que los podemos utilizar para otros proyectos o en otras cosas. Bien, ahora vamos a preestañar las puntas, vamos a utilizar el soldador, un poquito de estaño, y preestañamos. Como ya decía, yo opté porque los variadores estén en el cuerpo del dron, en la parte central, lo más cerca de las baterías, para que los cables sean lo más cortos
puesto que la corriente continua, como ya he dicho, pues genera muchas interferencias electromagnéticas y además también tiene muchas pérdidas. Luego de los variadores hacia los motores, aunque los cables son más largos, ya la corriente no es continua, es alterna, y este tipo de corriente pues no tiene tantas interferencias ni tampoco tantas pérdidas. Y ahí vemos cómo nos quedó soldado el primero ESC, y ahora vamos a soldar el número 2. La mayoría de la gente opta por poner los variadores donde están los motores, en las puntas de los brazos, muy alejados de lo que es la batería. En ese caso los cables son muy largos, los que tienen que ir desde los variadores hasta lo que es la batería, y las pérdidas y también las interferencias son bastante grandes y puede interferir en nuestras emisoras y demás. Bueno, con el 3 y el 4 haremos lo mismo, prestañaremos sus puntas, sus cables, y sería el mismo proceso. Bien, ahora ya lo que vamos a hacer es soldar, por ejemplo, el variador número 2 ya a la placa de alimentación 5 en 1. El negro iría al GND y el rojo al VCC. Bueno, ya vemos todos los puntos que dejamos prestañados en un vídeo anterior. Les dejo por aquí arriba el enlace a ese vídeo donde ya prestañamos y estuvimos trabajando con la placa de alimentación 5 en 1. Bueno, vamos a prestañar ese punto. Pues como comentaba, pues hay gente que opta por poner los variadores en los extremos, donde están los motores, y claro, tendría esos cables de corriente continua, unos cables enormes, generando campos electromagnéticos que pueden interferir en los que son los sensores de la controladora de vuelo. Pues ya sabemos que tienen sensores para la brújula, giroscopios, bueno, infinidad, GPS, y también tenemos lo que es el receptor de la emisora, y bueno, todo eso puede provocar interferencias y podríamos tener un problema gordísimo por esas interferencias. Por lo tanto, es ideal eso, hacer que estos cables sean lo más cortos posible para que estas interferencias sean lo menores, y de paso también conseguimos reducir también las pérdidas, dado que las pérdidas también en la corriente continua son mayores que la corriente alterna, y además, pues bueno, cables más cortitos, tenemos menos barullo de cables, podemos organizarlo mejor y un poquito menos de peso, pero bueno, eso no es tan relevante. Bueno, ya tenemos soldado lo que es el cable GND de este variador. Ahora vamos a intentar soldar el positivo. Vamos a colocar el cable. Bueno, nos resisten un poco las pinzas estas de cocodrilo de esta tercera mano, pero bueno, con un poco de paciencia y tranquilidad lo vamos a ir ajustando. Vamos a soldar ya el VCC de este variador positivo. Para soldar los variadores hemos utilizado una punta de soldador un poco mayor, puesto que necesitamos generar mucho más calor en el lugar, con los lugares que tenemos que soldar los variadores. Bueno, ya tenemos soldado el primero, el número 2. Bueno, por lo mismo haremos con el resto de variadores.
el número 1, el 3 y el 4, ¿vale? Y van colocados ahí en función de donde luego irían colocados en el dron. Bien, ahí ya tenemos ya todos los variadores soldados en sus posiciones, y así es como nos quedarían por abajo todos los variadores. Bueno, una vez que los tenemos los 4 ya soldados, ahora vamos a soldar el cable, como ya dije al principio, para el módulo de telemetría de la marca Radiolink, el PRM03, que va en esa posición, para así saber cuál es el voltaje de la batería. Eso lo podemos programar incluso en la emisora, que nos advierta cuando llega a determinado voltaje con una alarma, para saber en qué momento debemos regresar a casa, porque ya la batería está empezando a llegar a un voltaje crítico. Así que toda esta información que nos envía este módulo va a ser muy, pero que muy importante, y nos va a ayudar muchísimo, y la vamos a tener a mano justo delante en nuestra propia cara, como quien dice, en nuestra propia cara, puesto que estará en la pantalla de la emisora. Muy cómodo. Bien, ya hemos soldado el GND. Ahora vamos a soldar el VCC. Este módulo es capaz de servirnos para hasta baterías de 12 celdas. Bueno, así sería ya el resultado final, con todo soldado y así todo colocadito como tendría que ir. Por aquí debajo tendríamos lo que son los variadores ya colocados, ya lo que sea en la parte superior del cuerpo de dron, y ahí tendremos el cable para el módulo de telemetría. Con esto ya tendríamos esta parte ya terminada, prácticamente la placa de alimentación lo tenemos ya todo finalizado. Bien, ya aquí en lo que es la placa de alimentación prácticamente no tenemos que hacer nada, sino cuando llegue el momento ya colocarla, dejarla bien fijada a lo que es la parte superior del dron. Ya ahí veremos cómo lo hacemos para que queden bien sujetas, pero eso sí, que permita un cierto movimiento para que las vibraciones y demás de motores, etcétera, no interfieran en la propia placa de alimentación ni en las soldaduras. Y como siempre te digo, tienes el campo comentario en el que puedes dejar tus preguntas aquí debajo del vídeo. Y está atento a próximas entregas en el que continuaré avanzando en el montaje del dron. No te lo pierdas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.